¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes. Ahora vamos a hablar del tema de la evaluación de los factores externos. Algunos autores consideran este concepto como una auditoría externa. Yo en principio les diría que hay que tener mucho cuidado con el término auditar, porque son palabras que tienen un término emocional, o sea, carga emotiva, ¿no? Hay un autor de metodología de la investigación en las ciencias sociales que se llama Felipe Pardinas, que habla que hay palabras en la investigación que tienen carga emotiva. Entonces, bueno, esta palabra de auditoría externa, que no es precisamente lo que nosotros hacemos en el proceso estratégico, hay que utilizarla con mucho cuidado. Yo hablaría simplemente de evaluación de factores externos. Pero independientemente del término que utilicemos, que insisto, lo recomendable es que utilicemos el concepto de evaluación de factores externos, es relevante señalar que ustedes podrían preguntarse qué tanto tiene que ver el exterior con el interior de una organización. Y yo les diría, haciendo una metáfora de una pecera, seguramente algunos de ustedes tienen este ecosistema de una pecera con pececillos en su casa o en su oficina, y se darán cuenta que normalmente ustedes no pueden estar, por más atención, por más que les gusten los peces, pues no pueden estar metiendo la mano y estar jugando con ellos, porque podemos incluso contaminar el agua, estresar a los peces e incluso provocar que puedan obviamente morir, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta que no podemos manejarnos como si fuéramos pececillos en una pecera desde el punto de vista organizacional, es decir, constantemente hay un intercambio del exterior de la organización hacia el interior de la organización. Es lo que se le llama el entorno organizacional o los factores externos a la organización. También en el caso de este término anglosajón se utiliza un concepto que mucho tiene que ver con eso, también conocido como los stakeholders. Estos stakeholders son de alguna manera aquellos actores que, estando en el exterior de la organización, pueden afectar también la condición interna de una empresa, de una institución, de una organización en general, y obviamente si no lo tomamos en cuenta, eso se va a ver reflejado en las condiciones internas de una organización. Les hablo en principio de dos grandes clasificaciones de lo que debe ser el entorno externo, lo que es el entorno de acción directa externo y el entorno de acción indirecta externo. Desde el enfoque del entorno de acción directa externo tenemos aquellos personajes, aquellos grupos de interés que normalmente se involucran desde el exterior con el interior de la organización. Y ahí tenemos los clientes, por ejemplo, ¿no? Díganme cómo una empresa puede determinar si el producto o servicio que está ofreciendo realmente es atractivo para ellos, pues solamente que la organización realice una encuesta de opinión o un estudio de mercado para determinar si realmente el producto o servicio que les está haciendo llegar a los clientes realmente tiene las características que la empresa espera para ellos, ¿no? Pero ese es solamente un elemento. Hablamos también de los proveedores, que obviamente desde el momento que ellos se ligan directamente con la organización ofreciendo un producto o un servicio, también esa parte es relevante para efecto de determinar la calidad del producto a partir de las materias primas que nos trae para elaborar el producto, o el mismo producto que nos trae para comercializar, si no es de calidad, si no es suficiente, si está atendiendo la demanda que los clientes nos están constantemente solicitando. Entonces en ese momento también los proveedores se convierten en un elemento fundamental. También tenemos algunas organizaciones que pueden ser instituciones, como las instituciones financieras o bancarias con las que nos vinculamos para tener obviamente nuestras cuentas en el banco, o tal vez si es un financiamiento con alguna arrendadora, con alguna institución financiera. También hablamos del gobierno, las instancias de gobierno, ya sea desde la instancia municipal por cierto pago de licencias o de impuestos municipales, impuestos estatales, y obviamente con el gobierno federal, no solamente por la cuestión del pago del IVA y el impuesto sobre la renta, sino también de otro tipo de aspectos que nos vinculan directamente con organismos públicos, concretamente con la Secretaría de Hacienda. Y entonces, además de estos organismos, ya hablamos de clientes, proveedores,
instituciones financieras, instituciones de gobierno, obviamente también los medios de comunicación. Tal influencia pueden tener para una organización estos medios de información o de comunicación, que hay organizaciones que destinan solamente a una persona para que tenga contacto constantemente con los medios, ¿no? Entonces también ellos llegan a ser un factor importante que tiene influencia en las condiciones de operación de una organización. También hablamos de los grupos de interés especial. ¿Cuáles son los grupos de interés especial? Bueno, aquellos que tienen, como su nombre lo dice, una actividad muy específica que atiende cierta complejidad del entorno, como pueden ser los grupos ecologistas, los grupos de derechos humanos, los sindicatos de patrones que son las cámaras, en fin, todos estos, y sindicatos también de trabajadores, todos estos elementos pueden convertirse en grupos de interés. También podemos tener, además de todo esto que ya mencionamos, algunas otras instituciones con las que normalmente la organización va a estar vinculado y va a estar intercambiando información del exterior hacia el interior. Entonces, pero hablamos en principio de estos conceptos de elementos del entorno de acción directa externa, porque también tenemos elementos de acción indirecta externa. En estos elementos encontramos todas las variables políticas, sociales, económicas, tecnológicas, demográficas, etcétera, que afectan también de manera indirecta las condiciones de operación de una organización. Déjenme mencionarles un ejemplo. Un ejemplo de esto puede ser, bueno, ahora ustedes seguramente no recuerdan porque están muy jóvenes, pero el 1 de enero del 94 estalló el movimiento zapatista de liberación nacional en la zona del estado de Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, Ocosingo y otras poblaciones por ahí cercanas a estos lugares. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver? ¿Por qué decimos de factores indirectos? Porque una variable política y social afectó seriamente las condiciones de operación de las empresas empacadoras de fruta en esta zona, ¿no? Entonces, algunas veces los factores indirectos llegan también a tener una consecuencia hacia el interior de la organización. No se diga en este momento lo que hemos estado viviendo con la pandemia como una situación como se ha estado viendo a nivel mundial ha afectado sensiblemente la economía de las empresas, obviamente de las personas, y es una variable que obviamente pensamos que podría ser de alguna manera no tener afectación, más bien dicho, en las condiciones de operación de una organización. Entonces hablamos finalmente de esos factores externos, directos e indirectos, que deben de ser analizados para provocar de alguna manera que esté la organización en constante comunicación con el exterior, ¿no? Entonces ese aspecto es muy importante mencionar. Finalmente hablaremos de un instrumento que se utiliza, sugerido por Fred Davey, para darnos cuenta realmente qué tanto la organización está predispuesta a analizar los factores externos a la organización, y esto se llama una matriz de evaluación de factores externos. Aunque no la vamos a explicar en video porque esa tendremos que trabajarla y hacer números y determinar algunas ponderaciones para cada uno de los factores, sí es importante que determinemos o que hagamos este ejercicio con la matriz, en virtud de que eso nos va a permitir determinar qué tanto cuantitativamente, a partir de un indicador, la empresa está respondiendo a las exigencias de los factores externos. Es una realidad, y con esto termino, que todas las organizaciones tienen que estar muy al pendiente de lo que sucede en el exterior de la organización, de todas las tendencias, lo que está pasando en el mundo, en estos ámbitos que ya comentaba, porque eso va a tener una repercusión en las condiciones internas de la organización. Termino con un ejemplo que seguramente ustedes deben de estar observando de alguna manera. Bueno, en mis tiempos, cuando era joven, yo recuerdo que a los niños se les compraba pañales de tela, y bueno, pues las mamás batallaban en lavar los pañalitos y obviamente para cambiarle al bebé, y en los últimos cuando menos 20 años se ha generalizado el uso de un pañal desechable. ¿A qué voy con esto? Que las tendencias marcan precisamente a partir de las preferencias del cliente cómo tenemos que ir haciendo ajustes en la organización para adaptarnos a las necesidades del cliente. Ojalá que podamos seguir comentando este tema, ya sea en nuestras sesiones virtuales
pero en principio es importante que tengamos en cuenta los elementos fundamentales de lo que debe ser la evaluación de los factores externos dentro del proceso estratégico. Como siempre, muchas gracias por su atención y seguimos en contacto.